comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a presentar un informe sobre préstamos para financiar proyectos de inversión. Vamos a contar cuál es la oferta de créditos para pymes que existe en nuestro mercado para este tipo de créditos. Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque, como siempre, vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana, en esta ocasión con la participación del economista Ricardo Delgado. Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo. Vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos, ya con la compañía de Juan Cerruti, que nos estará acompañando en estos próximos 3 meses en reemplazo de Santiago Chelala, que ha tenido que viajar justamente por esta cantidad de tiempo para tener una beca ahí en España. Así que bueno, que tenga mucha suerte en este emprendimiento y lo recibiremos con los brazos abiertos en un conjunto de semanas. Y también estamos con Yamila Escala hoy, con quien vamos a hablar como siempre de los temas de seguros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ir rápidamente a las noticias que tenemos para hoy. Y al igual que sucedió con los bancos, las compañías de seguros deberán en los próximos meses comenzar a destinar una parte de sus fondos para financiar proyectos de inversión en el sector productivo. Yamila nos presenta este tema. Más detalles del Planes 2012 que se dará a conocer el próximo 21 de octubre. Una hoja de ruta basada en lo que surja de la discusión de la necesidad de seguros obligatorios y atención a la creación de incentivos fiscales, algo muy pedido por las aseguradoras, pero a cambio de la obligación aparente de que inviertan en la economía real. Ya de alguna manera lo adelantó el ministro Lorenzino en el pasado seminario de Avira, pero comunicación de Avira a las aseguradoras de vida y retiro respecto de la necesidad de implementar un menú de inversiones. Se habla de un porcentaje, trascendió un número, el 5% que deberían destinar de sus inversiones las empresas de vida y retiro, las aseguradoras, a lo que es proyectos productivos. Se compara, ya se habla en el mercado de una medida similar a lo que se aplicó en el momento anterior a la estatización de las AFJP, el llamado inciso Q, y bueno, obviamente reacciones en el mercado, en los empresarios. No hay confirmación respecto de este dato en la Super, no nos confirmaron este famoso, que ya se está convirtiendo, este 5%, pero lo cierto es que la comunicación existe y en el mercado están atentos a ver qué ocurra en los próximos días. Un mercado de por sí regulado, que no le está yendo para nada mal, con securities locales en los que confían, pero con una discusión más de fondo, que tiene que ver con el aumento de la regulación en la economía. Y eso es tal vez lo que más está en la boca de los empresarios en este momento. Veremos qué sucede, a esperar, faltan menos de 2 meses para el 21 de octubre. Muy bien, una iniciativa adecuada siempre y cuando no existan en la economía argentina proyectos que brinden las garantías suficientes para que las compañías de seguros inviertan allí el dinero de los asegurados. Y vamos a seguir hablando de proyectos de inversión. Vamos a justamente presentar un informe para que los empresarios pymes se conozcan cuál es la oferta que existe en nuestro mercado bancario de este tipo de créditos. Juan. Sí, Alejandro, vos sabés que semanas atrás el Banco Central estableció una resolución por medio de la cual los bancos deben destinar el 5% de sus depósitos precisamente a financiar proyectos de inversión, en particular para las pymes. Bueno, lo que hicimos fue hacer un relevamiento entre 10 bancos para ver si efectivamente están cumpliendo con esta reglamentación y cuáles son las líneas que están ofreciendo a las pequeñas y medianas empresas. Entre lo que pudimos relevar, vale primero aclarar que la reglamentación del Banco Central dicen que estas líneas tienen que tener un mínimo de 3 años y una tasa máxima del 15%. También es importante tener en cuenta, si alguien quiere adquirir un préstamo, que es una tasa fija, con lo cual no cambia a lo largo de todo el préstamo. Hicimos un relevamiento, como te decía, precisamente vinculado a esto,
La mayoría de los bancos, los 10 bancos que nosotros al menos investigamos, están cumpliendo con la reglamentación. Es el caso del Nación, del Hipotecario, del Ciudad, del Citibank, del Credicop también. Tenemos el Banco Francés, el Galicia, el Macro, el Provincia y el Santander Río. En todos los casos que fuimos a consultar a estos bancos, efectivamente la línea está vigente, ya se pueden iniciar los trámites a aquellas empresas que la quieren obtener y tienen algunas características. Todos cumplen con lo que decíamos, ¿no? La reglamentación de un plazo mínimo de 3 años. Algunos inclusive han extendido esta línea de crédito unos años más. Es el caso del Banco Nación, que la extendió hasta los 5 años. También el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad a los 4 años. En el caso del Banco Nación, cabe hacer una salvedad más, que la tasa no es del 15%, sino del 11%, porque es una tasa subsidiada. Muy bien, perfecto. Bueno, información vemos importante que las empresas deben tener justamente en cuenta. Es una línea bastante atractiva y lo mismo que decía hace instantes en relación justamente a esta posibilidad que se obligue a las compañías de seguros a invertir en el sector productivo. Es importante, esperemos, ¿no?, que haya justamente que las empresas que se presenten sean empresas sólidas, que tengan proyectos viables, porque si no se estaría obligando justamente a los bancos a rifar el dinero de los depositantes, porque los bancos lo que prestan es el dinero que todos nosotros depositamos en ellos, o sea que hay que cuidar ese dinero y hay que ser serios con justamente lo que se le exige a las entidades. Vamos a seguir ahora hablando de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. Y Juan, vamos a comentar, no hubo novedades en relación a lo que puede suceder en los próximos días con YPF, ¿no? Exactamente. Una de las novedades que espera el mercado para las próximas semanas es la emisión de la primera obligación negociable de YPF, que sería por un monto aproximado de 1.500 millones de pesos. Cabe resaltar que va a ser la primera emisión de un tramo y de un plan de lanzamientos de obligaciones negociables que tiene previsto YPF para precisamente financiar este plan de inversiones que anunció la semana pasada su titular, Galluccio, y hay bastante expectativa. De hecho, hay algunos grupos inversores que ya adelantaron que van a adquirir estas obligaciones negociables. Bueno, vamos a seguir hablando del plan de negocios que presentó justamente en los últimos días YPF y la importancia que este plan puede tener para el modelo económico en los próximos años. Nos vamos a ir con esta información a un corte. Quédese con nosotros, en instantes estamos nuevamente con ustedes. Y aquí estamos, ya vamos a comenzar a responder las consultas que nos han enviado sobre el estado de las entidades bancarias. Recuerden, como siempre, se pueden comunicar con nosotros a nuestras líneas telefónicas que irán pasando por debajo de la pantalla a lo largo del programa, y también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook para hacernos preguntas sobre el estado de las entidades bancarias, de las compañías de seguros, y también para hacernos cualquier consulta relacionada con cuestiones del seguro, con las dudas que uno tiene a veces sobre el funcionamiento del mercado de seguros. Vamos a comenzar entonces con la pregunta de Ariel, Juan, sobre la situación del Banco Ciudad. Exacto, Alejandro. El Banco Ciudad tiene un patrimonio por 3.139 millones de pesos, registra depósitos por 19.115 millones de pesos y ha obtenido un resultado acumulado desde diciembre del año pasado a la fecha de 259 millones de pesos. Por lo cual, bueno, le asignamos una cara sonriente, tiene indicadores que están en línea con el promedio del mercado. Muy bien, también se comunicó con nosotros Teresa para conocer el estado de la Caja de Crédito La Capital del Plata. Sí, en el caso de esta entidad tiene 50 millones de pesos de patrimonio, tiene depósitos por 190 millones de pesos y el resultado acumulado, en este caso se computa desde junio del año pasado a la fecha, es de 4 millones de pesos. Al igual que en el caso anterior, le asignamos una cara sonriente, los indicadores están en línea con el promedio de las entidades. Muy bien, seguimos con las noticias que dejó la semana en materia de seguros, y justamente se confirmó en los últimos días la designación de un nuevo vicesuperintendente en el sector, un cargo que estaba vacante desde diciembre del año pasado. Yamila presenta este tema. Nuevo vicesuperintendente de Seguros de la Nación, Santiago Fraschina,
es el hombre elegido por el gobierno cuyo decreto lo firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de un economista, magíster en Historia Económica, militante de la Cámpora y amigo de Juan Bontempo, que hasta el momento se desempeñaba como asesor del Ministerio de Economía y que tenía a cargo nada más y nada menos que el Plan Estratégico 2011. Justamente cargo que había quedado vacante, como bien dijiste recién, cuando Bontempo ocupa el lugar de Durañona en diciembre de este año. Ahora bien, un hombre conocido en la superintendencia, pero cuyo ámbito, cuyo lugar de trabajo no esperaba su designación, menos tal vez en este momento, ¿no? A pocos días de lo que es el anuncio del plan estratégico, como les comentaba, que tiene a cargo. Ahora bien, fuertes rumores entonces, y en realidad, del apartamiento, del alejamiento de Juan Bontempo de la Superintendencia de Seguros hacia octubre de este año, aparentemente para dedicarse a la actividad política, como en su momento hizo Durañona. Pero bueno, ni Fraschina ni Bontempo, que hablaron con nosotros, lo confirman. En realidad Bontempo habla de un hombre de su confianza, con quien está contento de trabajar, una persona preparada, y por su parte Fraschina no pudo especificar bien sus funciones, pero al menos confirmó que seguirá con lo que es el Planes 2012, y lo celebramos, puesto que se va a anunciar, ¿no? No es que va a haber otra persona a cargo del mismo. Esperaremos entonces lo que suceda, pero esa es la información de la superintendencia. Muy bien, perfecto. Vamos a cambiar de tema y como todos sabemos, las provincias vienen atravesando crecientes dificultades financieras en este 2011 y en consecuencia la mayoría de ellas vienen subiendo la carga tributaria a sus habitantes. A partir de esto, María Larrauri le preguntó al público, a la gente en la calle, cuál es su opinión sobre esta situación y si cree que los gobernadores deben reclamar más recursos al gobierno nacional. De acuerdo a un informe presentado en las últimas semanas, 18 de las 24 provincias del país autorizaron aumentos en ingresos brutos para hacer frente a los crecientes desequilibrios fiscales que vienen sufriendo. Café Financiero le preguntó a los contribuyentes si apoyan esta solución o si creen que los gobernadores deberían exigir más recursos al gobierno. Bueno, a mí me gustaría que está bien, pero que sea proporcional a cada sector, es decir, los sectores más pudientes, con más recursos, que sean más distribuidos más proporcionalmente. Y también me gustaría que si lo hacen, que está bien, pero que comuniquen cuáles van a ser los gastos. Yo creo que debería ser más equitativo la distribución, sí, desde ya, primero, antes de aumentar impuestos. Creo que siempre la salida más fácil es aumentar los impuestos, en lugar de distribuir mejor el gasto, o gastar menos, o distribuir mejor la plata del gobierno. Bueno, primero que no soy un experto mucho en el tema, pero me parece que en realidad lo que habría que hacer es que el gobierno nacional debería, me parece, ceder un poco más a las provincias lo que le corresponde, que ahora entiendo que hay una parte de ingresos que tienen que coparticipación que no son, en realidad no se reparten con el resto de las provincias, o sea, generan los recursos de las provincias y se los lleva el Estado Nacional, así que a mí me parece que sí, que antes que subir los impuestos de las provincias deberían exigir que el gobierno nacional les entregue lo que producen y le corresponde, ¿no? No creo conveniente que las provincias aumenten los impuestos, sino que cercenen un poco los gastos. A su vez también la nación que coparticipe con el famoso impuesto al cheque, que es bastante plata la que están recaudando. Muy bien, hay que decir, ¿no?, que de acuerdo a algunas estimaciones, hoy el Estado Nacional maneja o se queda con el 77% de todos los recursos públicos y las provincias manejan solo el 23%. Esto claramente viola el espíritu federal de la República porque obliga, ¿no?, a los gobernadores a someterse, ¿no?, a la voluntad del gobierno nacional para conseguir fondos para su provincia. Así que corresponde a todos nosotros como ciudadanos reclamar que esta situación se modifique. No sé cuál es tu opinión, Juan. Sí, me parece, Alejandro, que también esto tiene que ver con el reclamo que han empezado a realizar varias provincias, entre ellas en las últimas semanas Córdoba, Corrientes, Santa Fe, ¿no?, que son provincias que tienen los números fiscales bastante ajustados y por lo tanto han decidido, en el caso de Córdoba tal vez es la que picó en punta, ir directamente a hacer un reclamo a la Nación, a ANSES y a la Corte Suprema de Justicia, precisamente por los aportes previsionales que hacen y luego no vuelven, ¿no?, bajo la forma de la coparticipación. La coparticipación también es un tema largo, es un tema debatido
Y me parece que por un lado hay que poner la lupa sobre lo que vos decís, ¿no? Sobre el poder fiscal que ha ganado la nación en detrimento de la provincia, y por otro lado, cierto es que hay muchas provincias en donde el gasto no se ha controlado como se ha debido controlar, y me parece que ahí los gobernadores también tienen que hacer un poquitito de mea culpa. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir ahora con otro tema. Vamos a responder una última consulta, en este caso, sobre el estado de una compañía de seguros. Y para Emilio, que nos consultó sobre la situación de Liberty, esta empresa presenta un activo de 614 millones de pesos, un pasivo por 513 millones de pesos, patrimonio 100 millones, un resultado negativo de 8 millones, primas 464 millones de pesos e informa 1.915 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, vamos con esta información a un nuevo corte. En instantes vamos a estar analizando las principales noticias económicas de la semana con la presencia de Ricardo Delgado. Quédese con nosotros. Y aquí estamos ya con la compañía de Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, acá andamos. Gracias por venir. Por favor, ustedes. Y una semana en la que YPF presentó su plan de negocios, un plan que involucra 37.000 millones de dólares en inversiones hasta el 2007 y que apunta a incrementar la producción de combustibles y a lograr el autoabastecimiento energético de la Argentina en el año 2014. Ricardo, ¿qué opinás sobre este plan? ¿Lo ves sólido? ¿Lo ves realista? A ver, me parece, Alejandro, que hay que entender que el sector energético en su conjunto es uno de los nudos gordianos, de los conflictos pendientes a resolver en la economía argentina. Se ha perdido la capacidad de generar saldos exportables, producto de una política sobre la cual podemos discutir mucho, pero que claramente ha llegado a un fin, en el sentido de que ya es difícil sostener importaciones crecientes y exportaciones que ya prácticamente no existen. Y la presencia de YPF, antes de la estatización incluso, era relevante y era porque es el actor principal tanto del mercado de petróleo, un poco menos del de gas, pero sin duda es dentro de la estructura de ese mercado un jugador relevante desde todo punto de vista. Entonces me parece que a partir de la decisión de la estatización parcial de la compañía, el gobierno empieza a tomar el toro por las astas. Obviamente esto va a llevar su tiempo. La Argentina tiene las terceras reservas de petróleo y gas no convencional. El yacimiento de Vaca Muerta es una real oportunidad para la economía argentina. Si la Argentina logra explotar esto, no digo a la velocidad y con la intensidad como lo hizo Estados Unidos, que en apenas 4 años resolvió su problema energético a través de justamente ese tipo de combustibles no tradicionales, me parece de todos modos que la Argentina tiene la posibilidad de ofrecer a su estructura productiva petróleo y gas a precios muy convenientes, y eso va a poner a la Argentina en una situación competitiva mucho mejor. Yo sé que no sos un especialista en temas energéticos, pero igual te pregunto, ¿no? En el plan, justamente, como dije hace instantes, se plantea, ¿no?, que los próximos 4 años se van a invertir 37.000 millones de dólares. ¿Existen en algún lugar este dinero? Porque se dice además que el 80% va a salir justamente de fondos propios de la empresa. Sí, creo que era un poco menos, ¿no? 70, pero 70 de los 37.000 era 80 de 32.000, o sea, hay una diferencia. Exactamente. A ver, las inversiones petroleras y de gas son de esa magnitud y mucho más. El plan de Petrobras de los últimos 4 o 5 años casi se acerca a los 100.000 millones de dólares, y Petrobras ya es una compañía multinacional con redes extendidas en todo el mundo. En fin, digamos, es una industria capital intensiva y que es un desafío, y lo que me parece interesante, ciento de financiamiento con recursos propios, desde sus propios flujos. Me parece que lo interesante, Alejandro, es plantear que se está planteando o se pone sobre la mesa la necesidad de emisión de deuda. YPF, digamos, va a ser una compañía que desde el Estado, o con obviamente control estatal, va a salir a los mercados segura, y espero yo en algún momento internacionales, a colocar deuda, y eso me parece que es saludable en tanto y en cuanto vaya a destinar los fondos no a financiar gasto corriente. ¿Ves factible, Ricardo, que haya interés genuino de los inversores en este tipo de inversiones de YPF, digamos,
Argentina es un país que en los últimos meses ha puesto una serie de restricciones, inclusive al giro de dividendos al exterior, ha puesto restricciones a lo que es todo lo que es salida de capitales. Digamos, ¿qué margen tiene YPF, siendo que de por sí las empresas petroleras en general son un activo muy atractivo para los inversores, pero digo, no deja de estar aislada del contexto actual de la Argentina? Bueno, Argentina es un país de frontera en términos de la percepción de los mercados financieros internacionales. Podemos discutir si está bien o mal, y yo tengo la impresión de que no, que está mal, digamos. Argentina no es un país de frontera en términos de su sustentabilidad macroeconómica, pero más allá de eso, la percepción de aquel que tiene el poder de compra de esos títulos, entonces te cargan una tasa de retorno, o te exigen un retorno mayor. De todos modos, me parece que, dado, primero, la situación de enorme liquidez internacional, con rendimientos cercanos a cero en las economías emergentes, con Europa en una situación de recesión y de difícil capacidad de solución en el corto plazo, los activos de economías emergentes como la Argentina, en sectores en donde la Argentina tiene ventajas potenciales, como es el del petróleo y el gas, pueden ser una alternativa interesante. Y de hecho, Juan, cuando vos ves, por ejemplo, otros sectores, como el sector minero, sobre el cual la Argentina no ha hecho ningún tipo de modificación, se han respetado las reglas de juego básicas del sector, la Argentina sigue recibiendo inversiones. Es decir, yo creo que puede, digamos, que si vos me decís, en el corto plazo probablemente no, pero si uno tiene una mirada de mediano y largo, como exigen estas inversiones, el repago de estas inversiones es de mediano y largo plazo, la Argentina es claramente competitiva en ese sector. ¿Cómo estás viendo, Ricardo, la economía argentina en la segunda mitad del año? Digamos, acá hubo mucho debate, se parecía que entrábamos en un periodo de franca desaceleración, algunos hablaban de recesión, que no llegábamos al 2013 con números positivos. Y finalmente, ahora el repunte de la soja, algunos indicadores positivos están haciendo dudar de este escenario. ¿Cómo lo ves vos la segunda mitad del año, lo que nos resta del año? Bueno, yo te diría de los pocos que decía, e incluso creo que lo hemos planteado en algún momento aquí, hace 3 meses que la Argentina no iba a entrar en recesión en 2012, y los hechos están confirmándolo. La Argentina parece que ya lo peor ha pasado. Los indicadores, incluso de los sectores más castigados, como el de la construcción y de la producción industrial, empiezan a mostrar un tono mayor, una masa muscular más dinámica. ¿Qué estimaciones tenés para el cierre de este 2012? Yo creo que podemos estar en torno al 2,5% de crecimiento. Total sí, del 2012. Por supuesto, sí, con un primer semestre cerrando en torno al 1, y una segunda mitad más fuerte. Más fuerte, sobre todo a final del año. ¿Y qué prevés para el 2013, Ricardo? Yo creo que el 2013 la combinación de decisiones internas de política económica que van a estimular, mirando las elecciones legislativas centrales en la determinación de la política económica del año que viene, que van a seguramente, estimular el consumo y el gasto de parte del gobierno, más una soja que en los futuros está muy por encima de los $500, el precio actual está en $650. Recordemos que tocó el récord histórico, ¿no?, en Chicago la semana pasada. Y no hay ninguna razón para prever caídas abruptas en la cotización y una fuerte recuperación de la cosecha. Vamos a tener un récord de cosecha de soja de alrededor de 53 y 55 millones de toneladas contra 40 millones de este año. Esos elementos, y por supuesto Brasil, hacen que, con alguna recuperación, hacen que la Argentina tenga un piso de 4% de crecimiento el año que viene. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Nos vamos entonces con esta visión bastante optimista de Ricardo Delgado para el año 2013 en materia de actividad económica y el análisis que hicimos sobre el importante anuncio que realizó YPF la semana que pasó. Muchas gracias por haber estado nuevamente ahí. Nos reencontramos el próximo martes, aquí a las 17 horas en Metro.